Durante 37 años sonreí en público mientras sangraba por dentro. Buenos días, mis queridos. Aquí es la abuelita Juanita con mis 68 años a cuestas, hablando directamente desde mi terraza en Veracruz, con vista al mar que hoy puedo contemplar libremente. Quien me ve ahora con mis plantas, mis tejidos y mi cafecito, jamás imaginaría la vida que dejé atrás. Antes de sumergirme en mi historia, quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que está ahí del otro lado, dándome un poquito de su tiempo. Si esta historia toca su corazón, deje su like, suscríbase al canal y cuénteme en los comentarios de qué rinconcito de México me está viendo. Adoro saber de dónde vienen las personas que comparten un poco de esta jornada conmigo. Cada mensaje de ustedes es un regalo que guardo con cariño. Nací en 1957, en una época en que a la mujer se le criaba para casarse, tener hijos y obedecer. Crecí en Boca del Río, una región más sencilla de Veracruz, en una casa de madera suspendida sobre pilotes para escapar de la marea alta. Mi padre era pescador, de esos que salían de madrugada y volvían con lo que Dios y el mar permitían. Mi madre lavaba ropa ajena con las manos siempre arrugadas de tanto estar en el agua, incluso en los días de calor abrasador del verano veracruzano. Estudié hasta cuarto año de primaria solamente, no por falta de voluntad. Yo adoraba los libros, las historias, los números, sino porque, como decía mi padre, una niña no necesita mucho estudio, solo lo suficiente para no ser engañada en las compras y leer la Biblia. Creí en eso por mucho tiempo, como casi todas las mujeres de mi generación. Conocí a Joaquín a los 17 años, durante las fiestas patronales de Veracruz. Él era apuesto, tenía 28 años, trabajaba como guardia de seguridad en un banco importante de la ciudad y parecía un príncipe comparado con los muchachos sencillos de mi barrio. Cuando me miró por primera vez con aquellos ojos verdes, rareza en estas tierras, sentí un escalofrío que confundí con amor. Hoy sé que era el miedo dando su primera advertencia, pero en aquella época, ¿quién me iba a enseñar la diferencia? El noviazgo fue rápido, apenas 6 meses. Joaquín era romántico de una manera que me dejaba sin aliento. Flores, pequeños regalos, palabras dulces. Mis padres lo adoraban. Un hombre mayor, establecido, religioso, que prometía cuidar de su hija como un tesoro. Y cumplió esa promesa, sí, solo que no explicó que se cuida de un tesoro encerrándolo en una caja fuerte, lejos de los ojos de los demás. Nos casamos a principios de 1975. La ceremonia fue sencilla, en la pequeña iglesia del barrio, seguida de una fiesta en el patio de la casa de mis padres. Recuerdo mi vestido blanco, cosido por mi madre con una tela que ahorró meses para comprar. Recuerdo el pastel de 3 pisos, un lujo que nunca había visto antes. Recuerdo la sonrisa orgullosa de mi padre al entregarme en el altar. Y recuerdo, con una claridad que me persigue hasta hoy, la frase que Joaquín susurró en mi oído mientras bailábamos: «Ahora eres solo mía, para siempre». En aquel momento, tan romántico, no percibí el solo escondido ahí, la exclusividad que no era una declaración de amor, sino de posesión. Nuestra casa era bonita para los estándares de la época. Una construcción pequeña pero bien hecha en Boca del Río, con 2 habitaciones, sala, cocina y hasta un pequeño patio donde planté mis primeras flores. Joaquín había ahorrado durante años para comprarla y se encargaba de recordármelo siempre que podía. «Te di un techo que ni tu padre pudo darte», decía, como si cada ladrillo de aquella construcción fuera una cadena invisible que me ataba a él. Las primeras señales llegaron pronto, pequeñas, sutiles, disfrazadas de cuidado y amor. Joaquín quería saber dónde iba, con quién hablaba, de qué conversábamos. Revisaba la hora a la que volvía del mercado. Contaba el cambio para ver si no había gastado dinero en otras cosas. «Es porque me preocupo por ti, mi amor», justificaba, y yo le creía, porque me habían enseñado que un marido que cuida es un marido que ama. Dejé de ver a mis amigas de la infancia porque él pensaba que eran mujeres de la calle que podrían influenciarme mal. Dejé de visitar a mi familia con frecuencia porque, según él, una mujer casada tiene que cuidar primero de su propia casa. El mundo exterior fue disminuyendo, encogiéndose, hasta caber enteramente entre las paredes de aquella casa en Boca del Río. Cuando quedé embarazada de nuestra primera hija, Joaquín pareció feliz,
pero el control aumentó. Ahora llevas mi sangre dentro de ti, decía, acariciando mi vientre como si fuera una extensión de él mismo, no un ser independiente que crecía ahí. El embarazo fue difícil, con náuseas intensas y una presión arterial alta que me dejaba mareada. El médico recomendó reposo, y Joaquín transformó eso en una prisión completa. No te levantas de esa cama sin mi permiso, ordenaba antes de ir a trabajar, y para asegurarse, comenzó a traer a su madre, doña Remedios, para que me cuidara durante el día. Aquella mujer de mirada dura y manos ásperas era su espía, informándole de cada uno de mis movimientos, cada suspiro, cada visita que recibía. Marina nació en una madrugada calurosa de diciembre de 1976, un parto difícil de esos que te hacen pensar que no vas a sobrevivir. Joaquín no estaba en el hospital. El lugar de un hombre no es en la sala de parto, dijo, y se fue a jugar dominó con los amigos, mientras yo luchaba entre la vida y la muerte durante 14 horas. Cuando finalmente sostuve a mi hija en brazos, algo dentro de mí cambió. Un amor tan grande, tan completo, que ninguna prisión podría contener. Te daré una vida diferente, le prometí en silencio a aquella criaturita de ojos asustados que me miraba fijamente. Tú serás libre. Pero, ¿cómo podría darle libertad a alguien cuando yo misma no la tenía? Los años fueron pasando y la jaula se fue haciendo más estrecha. Joaquín construyó un sistema perfecto. Yo no tenía dinero propio, no tenía amigos, no tenía a dónde ir. Mis padres habían fallecido, uno tras otro, como si uno no supiera vivir sin el compañero de toda una vida. Mis hermanos se habían dispersado por México, uno en la Ciudad de México, otro en Mérida, demasiado lejos para darse cuenta de lo que me sucedía. Los celos de Joaquín eran una criatura viva que crecía y se alimentaba de cada pequeño incidente. Si el panadero me sonreía, era porque teníamos un romance. Si la vecina me invitaba a un café, era porque quería presentarme a algún hombre. Si me tardaba 5 minutos más en el mercado, era porque había encontrado un amante. ¿Crees que no sé lo que pasa en esa cabecita tuya?, gritaba, golpeando con el dedo en mi frente como si quisiera perforarla. ¿Crees que no veo cómo te miran los hombres, cómo meneas las caderas cuando caminas por la calle? Aprendí a caminar con la mirada baja, a usar ropa holgada incluso en el calor sofocante de Veracruz, a volverme invisible. Era más seguro así, porque cuando los celos de Joaquín explotaban, primero venían los gritos, luego los empujones, luego cosas peores que todavía hoy me duele recordar. Marina crecía observando todo con ojos asustados. Era una niña inteligente, demasiado sensible para el ambiente en que vivía. En la escuela era callada, reservada. En casa intentaba hacerse pequeña, invisible, como yo. A veces, cuando Joaquín estaba en el trabajo, nos permitíamos pequeñas libertades. Cantábamos juntas mientras lavaba la ropa, inventábamos historias locas, nos reíamos hasta que nos dolía la barriga. Pero en cuanto oíamos abrirse el portón, volvíamos a ser sombras silenciosas, cada una en su rincón. ¿Por qué papá es así?, me preguntó una vez, a los 8 años, después de que Joaquín rompiera todos los platos de la casa porque la cena estaba retrasada. Él no nos quiere. ¿Cómo explicarle a una niña que el amor a veces viene tan mezclado con la posesión que se vuelve irreconocible? ¿Cómo decirle que aquel hombre al que llamaba papá me amaba? Sí, pero de una manera que lastimaba, que sofocaba, que mataba poco a poco. Tu papá tiene problemas, hija, respondí abrazándola fuerte. Pero eso no es culpa tuya. Nunca, nunquita pienses que es culpa tuya. La culpa era mía, pensaba en aquel entonces, por no ser lo suficientemente buena, por no lograr calmar a aquel hombre, por no saber cómo escapar de aquella vida sin poner en riesgo a mi hija. Los años 80 llegaron con sus colores vibrantes, sus músicas animadas, su promesa de libertad. México cambiaba. Las mujeres comenzaban a ocupar espacios antes prohibidos. La televisión mostraba un mundo que yo solo podía observar de lejos, a través de la pequeña pantalla de nuestra TV en blanco y negro, único lujo que Joaquín permitía porque le gustaba ver fútbol. Fue en esa televisión donde vi, fascinada, a mujeres hablando de derechos, de independencia, de elecciones. Algo despertó dentro de mí, una semilla pequeña pero tenaz de rebeldía que ni yo sabía que existía. Comencé a guardar monedas,
algunas que sobraban del mercado, otras que encontraba en los bolsillos de la ropa de Joaquín al lavarla. Las escondía en un hoyo que cavé debajo del armario de la cocina, cubierto con un pedazo de madera y un tapete. Era poco, centavos por semana, pero era mío, mi pequeño tesoro, mi posibilidad de futuro. Conseguí un trabajo a escondidas. Lavaba ropa para la dueña de la tienda de abarrotes, quien me pagaba con alimentos que yo decía a Joaquín haber conseguido más baratos en el mercado. Pequeñas mentiras, pequeñas rebeldías que me mantenían cuerda. Marina, ya con 10 años, era mi cómplice silenciosa, ayudando a inventar excusas, a crear nuestro mundo secreto dentro de aquella prisión. «Un día saldremos de aquí, mamá», susurraba cuando estábamos solas, con una sabiduría que ninguna niña debería tener. «Un día usted será feliz de verdad». Yo sonreía, acariciaba sus cabellos, pero no creía realmente. La jaula se había vuelto tan familiar que la libertad me asustaba casi tanto como la prisión. Hasta que llegó aquel domingo de 1987, un día que comenzó como cualquier otro y terminó cambiándolo todo. El día en que, después de 12 años viviendo bajo la sombra del miedo, decidí que necesitaba sentir el sol en la cara, aunque fuera por unas horas. Hay un momento en la vida de toda persona aprisionada en que algo simplemente se rompe, como un elástico estirado más allá de su límite, como una presa que ya no soporta la presión del agua. Para mí, ese momento llegó un domingo de abril de 1987, con el aroma del café recién hecho y el sonido de las campanas de la iglesia a lo lejos. Me desperté antes que Joaquín aquella mañana. El sol entraba por las rendijas de la ventana, dibujando líneas doradas en el piso de madera gastada. Me quedé observando aquella luz un tiempo, pensando en cómo viajaba libremente, entrando en las casas sin pedir permiso, tocando todo lo que encontraba a su paso. ¿Qué libertad sería esa? Existir como la luz. Marina, con sus 11 años, todavía dormía en el cuarto de al lado. Joaquín roncaba pesadamente, resultado del tequila de la noche anterior. Los sábados eran siempre así. Él salía con los amigos, volvía tambaleándose de madrugada, se despertaba de mal humor. Era el único día en que tenía la certeza de que dormiría hasta tarde, el único día en que podía respirar sin sentir su mirada vigilándome. Preparé el café despacio, saboreando aquel silencio poco común. Fue entonces cuando escuché golpes suaves en la puerta trasera. Mi corazón se aceleró. Las visitas no programadas siempre eran motivo de problemas con Joaquín. Abrí apenas una rendija, lista para despedir a quien fuera. Era Zulema, mi vecina desde hacía más de 5 años, pero con quien apenas hablaba más allá de un apresurado «buenos días» cuando nos cruzábamos en el mercado. Una mujer fuerte, de esas veracruzanas que llevan el sol en la sonrisa, incluso cuando la vida es difícil. «Doña Juanita», susurró, percibiendo mi mirada asustada. «Solo vine a invitarla a tomar un té en mi casa esta tarde. Las vecinas de la calle se van a reunir. Cosa sencilla, solo para platicar un poco». Abrí la boca para rechazar automáticamente, como siempre hacía. «No puedo, mi marido». Las palabras salieron mecánicas, ensayadas durante años de aislamiento. Zulema sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Su Joaquín ni se va a enterar. Él sale todos los domingos por la tarde para jugar dominó con los amigos en la cantina del Chico, ¿no es cierto? Usted viene un ratito, toma un té, platica con gente de su edad. ¿Hace cuánto que no hace eso? Tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo era la sensación de sentarse con otras mujeres, hablar de cosas simples, reír sin miedo, existir más allá de las paredes de aquella casa. «Voy a pensarlo», respondí, cerrando la puerta rápidamente cuando escuché un ruido proveniente de nuestro cuarto. El día siguió su rutina normal. Joaquín se despertó de mal humor, se quejó del café, criticó la ropa que Marina había separado para ir a misa. Después del almuerzo, como Zulema había previsto, se arregló para salir. «Voy a jugar dominó con los muchachos», anunció, como si me estuviera haciendo un favor al avisarme. «No me esperes para la cena y no salgas de esta casa». La última frase era siempre la misma, repetida como un mantra antes de cada salida. Una orden, una amenaza velada, un recordatorio de mi condición. Cuando la puerta se cerró y el sonido de sus pasos desapareció en la calle, algo extraño ocurrió dentro de mí.
Una decisión silenciosa tomó forma, como una semilla que germina después de años dormida, esperando el momento adecuado. Marina, llamé a mi hija, que leía un libro de la escuela en su cuarto. Vamos a salir un ratito. Sus ojos se agrandaron, mezclando sorpresa y miedo. Pero papá dijo, solo un ratito. La interrumpí con una firmeza en la voz que ni yo reconocí. Vamos a la casa de doña Zulema, aquí al lado. Volveremos antes que tu papá. Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero que hacía años no usaba. Me peiné el cabello, me puse un labial clarito que tenía guardado en el fondo de un cajón. En el espejo, una mujer que apenas reconocía me devolvía la mirada. Todavía joven, con 30 años, pero con ojos cansados que parecían mucho más viejos. Marina me observaba en silencio, con una mezcla de admiración y preocupación en el rostro. «Se ve bonita, mamá». Sonreí, acomodando un mechón de su cabello. «Quédate aquí, hija. Si tu papá regresa, dile que fui a comprar medicina para el dolor de cabeza y que ya vuelvo». Las mentiras eran necesarias para sobrevivir en aquella casa. Teníamos un código, mi hija y yo. Pequeñas mentiras que nos protegían de las explosiones de Joaquín. Odiaba enseñarle a mentir, pero odiaba aún más la idea de que creciera pensando que vivir como yo vivía era normal. El corazón casi se me salió por la boca cuando crucé el portón de nuestra casa. 5 pasos hasta la calle, 10 más hasta la casa de Zulema. 15 pasos que parecían una maratón. Cada uno alejándome de la seguridad conocida de mi prisión, acercándome a un mundo que se me había vuelto extraño. Zulema abrió la puerta con una sonrisa tan grande que le iluminó todo el rostro. Creí que no vendría. «Pase, pase». La sala pequeña estaba llena de mujeres, unas 6 o 7, algunas que reconocí vagamente de las pocas veces que iba al mercado o a la iglesia. Todas dejaron de hablar cuando entré, mirándome con una curiosidad mal disimulada. «Gente, esta es Juanita, mi vecina», me presentó Zulema. «Primera vez que viene a nuestra reunioncita de domingo». Las sonrisas fueron cálidas, los saludos sinceros. Me senté, incómoda, en la orilla del sofá, aceptando una taza de té de hierbabuena que olía a consuelo y a infancia. Las conversaciones se reanudaron poco a poco. Chismes del vecindario, recetas intercambiadas, pequeñas victorias y derrotas del día a día. Fue Sebastiana, una señora mayor de cabello completamente blanco, quien preguntó directamente, «¿Y su marido, Juanita? Sé que Joaquín es hombre de rienda corta. ¿La dejó venir así, sin problemas?» Un silencio cayó en la sala. Todas sabían, me di cuenta. Todas veían las marcas, oían los gritos, entendían las miradas bajas y las excusas ensayadas. «Él no sabe», admití. La voz casi un susurro. «Salió a jugar dominó. Tengo que volver antes que él». Sebastiana movió la cabeza, intercambiando miradas con las otras. «Niña, estás viviendo en el infierno y de pie. Eso es fuerza que ni tú sabes que tienes». Las lágrimas vinieron sin aviso, como una tormenta de verano que se desata sin nubes en el cielo. Años de dolor reprimido, de miedo constante, de soledad aplastante. Lloré como no lloraba desde niña, con sollozos que sacudían todo mi cuerpo, mientras aquellas mujeres, que de repente parecían hermanas, me rodeaban en un abrazo colectivo. «Perdón», murmuré cuando finalmente pude respirar. «No sé qué me pasó». «Te pasó que eres persona, hija», respondió Sebastiana, sosteniendo mis manos entre las suyas, callosas por toda una vida de trabajo duro. «Y las personas no nacieron para vivir enjauladas». Las historias comenzaron a fluir entonces. Cada una de aquellas mujeres tenía su propia versión de una jaula. Algunas habían escapado, otras aún vivían presas. Algunas habían encontrado pequeñas libertades dentro de sus propias limitaciones. Escuché sobre María, que huyó de su marido violento con 3 hijos pequeños y hoy tenía una pequeña fonda en el centro. Sobre Concepción, que a los 60 años finalmente aprendió a leer y escribir a escondidas de su marido, que pensaba que el estudio es cosa de mujeres desocupadas. Sobre Juana, que perdió a su hijo por las drogas, pero encontró fuerzas para seguir adelante y ahora coordinaba un grupo de apoyo para madres en la misma situación. Historias de dolor, sí, pero también de resistencia, de mujeres que, como plantas tenaces creciendo en las grietas del concreto, encontraban maneras de sobrevivir,
de florecer incluso en los ambientes más hostiles. El tiempo pasó demasiado rápido. Cuando me di cuenta, el sol ya estaba bajo en el horizonte, pintando el cielo de Veracruz con tonos naranja y rojo. Dios mío, tengo que irme. Me levanté asustada, el pánico volviendo como una ola helada. Joaquín va a regresar pronto. Zulema tomó un papel y anotó algo rápidamente. Tome, guárdelo con usted. Es el teléfono de mi hermana que vive en el centro. Cualquier cosa, a cualquier hora, puede llamar. Guardé el papel en el sostén, el único lugar que Joaquín no revisaba. Abracé a cada una de aquellas mujeres con un cariño que no sabía que aún existía dentro de mí. Prometí volver el próximo domingo y corrí hacia casa, con el corazón en la garganta y la cabeza llena de ideas nuevas, peligrosas, liberadoras. Entré por la puerta trasera, aliviada al ver que la casa todavía estaba en silencio. Marina vino corriendo a mi encuentro en la cocina, los ojos muy abiertos. «Papá llamó desde la cantina», dijo con voz temblorosa. Dijo que estaba regresando más temprano porque el juego terminó. Le dije que usted había ido a comprar medicina. Mi sangre se heló. Rápidamente me quité el vestido, me lavé la cara quitando cualquier rastro de labial. Me até el cabello en el chongo apretado que Joaquín prefería. Abrí un paquete de polvo para agua fresca y esparcí un poco en la mesa, para dar la impresión de que acababa de llegar con las compras. No habían pasado ni 5 minutos cuando oí el portón abrirse con violencia. Joaquín entró como un huracán, los ojos ya enrojecidos por la bebida, el olor a tequila impregnado en la ropa. «¿Dónde está ella?», gritó al ver a Marina sola en la sala. Cuando me vio en la cocina, vino hacia mí con pasos pesados. «¿Dónde estabas?». «Fui a la farmacia a comprar un medicamento para el dolor de cabeza», respondí mostrando una caja de analgésicos que siempre mantenía escondida para emergencias como esta. Me sentía mal. Me agarró por el brazo con fuerza, jalándome hacia él. Sus ojos recorrieron mi rostro, buscando señales de mentira. «Estás diferente. Hay algo diferente en ti». El miedo era familiar, un viejo compañero que vivía en mi pecho desde hacía años. Pero ahora había algo nuevo mezclado con él. Una pequeña llama de rabia, de indignación, de conciencia de que merecía más que aquella vida. «No hay nada diferente», respondí, sosteniendo su mirada por primera vez en mucho tiempo. «Solo un dolor de cabeza». Fue suficiente. Aquel pequeño acto de rebeldía, de mirarlo a los ojos en vez de bajar la cabeza, fue como encender un cerillo cerca de gasolina. La bofetada vino fuerte, lanzándome contra el armario de la cocina. El sabor metálico de sangre llenó mi boca cuando me mordí el labio con el impacto. «¡Estás mintiendo!», rugió, agarrándome del cabello. «¿Crees que soy idiota? Huelo perfume desde que entré. ¿Con quién estabas?». «Con nadie», grité, el dolor agudo en el cuero cabelludo trayendo lágrimas a mis ojos. «Suéltame, Joaquín, me estás lastimando». Marina apareció en la puerta de la cocina, el rostro pálido de terror. «¡Papá, para! Mamá solo fue a la farmacia. Yo la vi». Joaquín la ignoró, continuando a sacudirme por el cabello, golpeando mi cabeza contra la pared mientras gritaba acusaciones cada vez más absurdas. Que yo tenía un amante, que estaba planeando huir, que quería abandonarlo después de todo lo que él había hecho por mí. Lo que sucedió después todavía me parece un sueño confuso cuando intento recordarlo. Marina, mi niña de 11 años, pequeña pero feroz en la defensa de su madre, agarró la tetera que estaba en la estufa y arrojó agua caliente en la espalda de Joaquín. No era agua hirviendo, gracias a Dios no había llegado a ese punto, pero estaba lo suficientemente caliente para causar dolor y sorpresa. Joaquín me soltó instantáneamente, volteándose hacia Marina con una expresión que nunca olvidaré. Puro odio, pura violencia. «Maldita escuincla», avanzó hacia ella con el puño levantado. Algo estalló dentro de mí en ese momento. Una fuerza que no sabía que existía. Un coraje nacido de la desesperación más profunda. Me interpuse entre ellos, protegiendo a mi hija con mi propio cuerpo. «¡A ella no!», grité, una fiera defendiendo a su cría. «En mí puedes pegar, en mí puedes descargar tus frustraciones. En ella no, Joaquín, en ella nunca». Él se detuvo, sorprendido por mi reacción. Nos miramos por un momento que pareció eterno. Yo,
sangrando y despeinada pero de pie. Él, rojo de rabia y alcohol, con el puño todavía levantado. «Las dos han perdido el juicio», dijo finalmente, bajando el brazo. «Mañana hablamos, cuando regrese del trabajo. Quiero esta casa en orden y a ustedes dos con la cabeza en su lugar». Salió dando un portazo, probablemente de regreso a la cantina para más bebida y para calmar su rabia. Nos quedamos allí, Marina y yo, abrazadas en el suelo de la cocina, temblando como hojas al viento. «Mamá», susurró, tocando el corte en mi labio con dedos delicados. «Ya no podemos seguir aquí». Miré a mi hija, tan joven y ya tan sabia, tan pequeña y ya tan valiente, y supe que tenía razón. Lo que había sucedido hoy cruzaba todas las líneas. Si Joaquín era capaz de levantar la mano contra ella, ya no había límites. No había seguridad posible dentro de aquellas paredes. «No vamos a quedarnos», prometí, besando su frente y sintiendo crecer dentro de mí una determinación nueva. «Pero necesitamos un plan. Necesitamos ser astutas». Aquella noche, mientras Joaquín roncaba pesadamente en el cuarto, demasiado borracho para notar nuestra ausencia, Marina y yo nos sentamos en la cocina oscura, planeando nuestra huida en susurros urgentes. El dinero que había escondido durante años no era mucho, pero quizás suficiente para algunas semanas. El teléfono que Zulema me había dado, las pocas prendas de ropa que podríamos llevar, el mejor momento para salir sin ser vistas. Era un plan lleno de fallas, de incertidumbres, de riesgos. Pero por primera vez en muchos años sentí algo diferente del miedo constante que se había vuelto mi compañero diario. Sentí esperanza. Una esperanza frágil como el primer brote después de la sequía, pero viva y real. El día había comenzado como cualquier otro y terminaba con todo desmoronándose a mi alrededor. Mis ilusiones de seguridad, mi aceptación de aquella vida, mi sumisión al destino que otros habían elegido para mí. Entre los escombros, sin embargo, algo nuevo nacía, algo que aún no tenía nombre, pero que me mantendría despierta aquella noche entera, planeando, calculando, encontrando un valor que no sabía poseer. En medio de la destrucción, encontré el primer vislumbre de libertad, y como una prisionera que ve la puerta de la celda abierta por primera vez, ya no podía ignorar la posibilidad de escapar. La noche más larga de mi vida no fue aquella en que di a luz a Marina después de 14 horas de trabajo de parto, ni aquella en que velé a mi padre sintiendo que perdía a mi último protector en este mundo. Fue la noche que pasé despierta, sentada al borde de la cama, observando a Joaquín dormir, pensando en lo fácil que sería acabar con todo allí mismo. El peso del cuchillo de cocina en mi regazo era perturbador. Lo sostenía con firmeza, los nudillos blancos de tanta fuerza, imaginando cómo sería clavar aquella hoja en el pecho del hombre que había convertido mi vida en una pesadilla. Un movimiento rápido, un instante de valor, y todo habría terminado. ¿Sería considerada legítima defensa o pasaría el resto de mi vida en la cárcel, dejando a Marina sola en el mundo? No sé cuánto tiempo estuve allí, dividida entre la desesperación y el miedo. La respiración pesada de Joaquín, cargada de alcohol, llenaba el cuarto. Parecía tan inofensivo durmiendo. Difícil creer que aquellas mismas manos que descansaban sobre su pecho habían, horas antes, golpeado mi cabeza contra la pared de la cocina. La madrugada avanzaba lenta, los sonidos de la ciudad dormida filtrados por la ventana entreabierta. Un perro ladrando a lo lejos, el canto distante de un gallo confundiendo la noche con el amanecer. El zumbido ocasional de una moto pasando por la calle. El mundo seguía su curso, indiferente al drama que se desarrollaba entre aquellas 4 paredes. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a dorar el horizonte, guardé el cuchillo en el delantal y volví a la cocina. No sería así como resolvería mis problemas. No mancharía mis manos de sangre. No mataría frente a mi hija al padre que, a pesar de todo, ella todavía amaba de alguna forma retorcida y complicada. Necesitaba encontrar otro camino. Joaquín despertó malhumorado como siempre, la resaca agravando su temperamento ya difícil. Ni siquiera mencionó los acontecimientos de la noche anterior, como si hubieran sido borrados de su memoria junto con las últimas copas de tequila. O tal vez fuera simplemente su manera de mantener el control.
Fingir que nada había sucedido, que no había cruzado una línea más, que no había casi golpeado a su propia hija. «Mi café», exigió, sentándose a la mesa con la camisa desabotonada, la cara hinchada, los ojos enrojecidos. Serví en silencio, todo el cuerpo adolorido por los golpes de la víspera. Un moretón oscureciéndose en la comisura de la boca donde su puño había encontrado mi rostro. Él comió sin mirarme, revisó el reloj, gruñó algo sobre estar retrasado para el trabajo. Antes de salir, se detuvo en la puerta, finalmente mirándome con aquellos ojos verdes que un día me parecieron hermosos y ahora solo me provocaban escalofríos. «Cuando regrese quiero esta casa en orden y nada de salir por ahí, ¿entendiste? Después hablamos sobre lo de anoche». Aquel «después hablamos» era una amenaza velada que conocía demasiado bien. Significaba más gritos, tal vez más violencia, el castigo por atreverme a desafiarlo. En cuanto la puerta se cerró tras él, solté el aire que ni me había dado cuenta que estaba conteniendo. Tenía pocas horas para actuar. Marina apareció en la cocina, los ojos hinchados de quien apenas había dormido, una mirada determinada que nunca había visto antes en el rostro de mi niña. «Nos vamos hoy, ¿verdad, mamá?», asentí, incapaz de confiar en mi propia voz. El plan era simple, desesperadamente simple. Tomaríamos el dinero escondido, algunas ropas, los documentos importantes y saldríamos mientras Joaquín estaba en el trabajo. Iríamos a la terminal de autobuses, compraríamos boletos para el lugar más lejano que pudiéramos pagar, desapareceríamos de su vida para siempre. Pero los planes más simples suelen ser los primeros en desmoronarse. Mientras revisaba el escondite debajo del armario de la cocina, el pánico me golpeó como un puñetazo en el estómago. El dinero no estaba allí. Las monedas y billetes que había juntado cuidadosamente durante años, mi pequeño tesoro secreto, habían desaparecido. En su lugar, solo un espacio vacío y una nota garabateada con letra que reconocí inmediatamente. «¿Creíste que yo no sabía de tu secretito? Mujer mía no guarda dinero escondido». Caí de rodillas en el suelo de la cocina, un grito mudo atrapado en la garganta. Él lo sabía. Tal vez siempre lo supo. Me había dejado creer que tenía ese pequeño control, esa mínima independencia, solo para mostrarme en el momento crucial que hasta eso era una ilusión. Marina me encontró así, arrodillada ante el escondite vacío, la nota arrugada en la mano, lágrimas silenciosas corriendo por el rostro. «¿Qué pasó, mamá?», le mostré la nota, incapaz de elaborar. Ella leyó rápidamente, los ojos agrandándose en comprensión y horror. «¿Qué vamos a hacer ahora?», una pregunta tan simple y tan imposible de responder. Sin dinero, ¿a dónde iríamos? ¿Cómo sobreviviríamos? ¿Cómo protegería a mi hija no solo de Joaquín, sino del hambre, del frío, de la calle? Fue en ese momento de desesperación absoluta que recordé el papel que Zulema me había dado, el teléfono de su hermana en el centro, una línea tenue de esperanza, frágil como un hilo de telaraña, pero la única que quedaba. «Voy a llamar a la hermana de Zulema», decidí, levantándome con dificultad. «Vamos a pedir ayuda». El teléfono público más cercano quedaba a 2 cuadras de casa. Nunca había parecido tan lejos. Arreglé a Marina rápidamente, inventando una excusa por si algún vecino preguntaba dónde íbamos. «Si alguien pregunta, estamos yendo a comprar útiles escolares para ti. Cuaderno nuevo, lápices, esas cosas». En el camino, cada persona que pasaba a nuestro lado parecía un potencial espía de Joaquín. Cada mirada era una amenaza. Cada sonrisa escondía segundas intenciones. Años viviendo bajo vigilancia constante me habían convertido en una persona paranoica, desconfiada hasta de mi propia sombra. La moneda de 50 centavos temblaba en mi mano cuando finalmente llegamos al teléfono público. Marqué el número varias veces, equivocándome en los dígitos por el nerviosismo, hasta completar finalmente la llamada. Cada tono era una pequeña agonía. ¿Y si nadie contestaba? ¿Y si el número estaba equivocado? ¿Y si... bueno? La voz femenina del otro lado de la línea fue como música. Expliqué rápidamente quién era, mencionando a Zulema, tratando de no sonar tan desesperada como me sentía. «Necesito ayuda», finalmente admití, la voz quebrándose. «Mi marido
Ya no puedo quedarme en casa. Tengo a mi hija. No tenemos a dónde ir. Hubo un momento de silencio que pareció eterno, y después palabras que lo cambiaron todo. Ven para acá. Anota la dirección. Te estaré esperando. Me habría desmayado de alivio si no estuviera sosteniendo el teléfono con tanta fuerza. Anoté la dirección en un pedacito de papel que llevaba en el bolsillo. Agradecí repetidamente. Colgué con manos temblorosas. ¿Y ahora, mamá?, Marina preguntó, sosteniendo mi mano con fuerza. ¿Cómo vamos a llegar allá sin dinero? Una buena pregunta. La dirección era en el centro de la ciudad, demasiado lejos para ir a pie, especialmente con una niña. No tenía dinero para el camión, mucho menos para un taxi. Fue cuando vi a Sebastiana, la señora de cabello blanco de la reunión del domingo, saliendo de la panadería cercana al teléfono. Una coincidencia, una señal, no importaba. Era la única oportunidad que teníamos. «Doña Sebastiana», la llamé, haciendo señas discretamente. Ella se volvió, tardando un instante en reconocerme. Cuando lo hizo, su rostro se iluminó con una sonrisa que pronto desapareció al ver mi estado. El moretón en la cara, los ojos rojos, la expresión de desesperación mal contenida. «Niña, ¿qué te pasó?». Las palabras salieron en torrente, descontroladas, años de secretos y vergüenza finalmente, rompiendo la barrera del silencio. Le conté sobre la violencia de la noche anterior, sobre nuestra decisión de huir, sobre el dinero robado, sobre la llamada recién hecha. Sebastiana escuchó todo en silencio, los ojos oscuros llenándose de una mezcla de compasión y determinación. Cuando terminé, simplemente abrió la bolsa de tejido que llevaba, sacó algunos billetes arrugados y me los entregó. No es mucho, pero alcanza para el camión hasta el centro y para comer algo en el camino. Ve, niña, ve y no mires atrás. Intenté rechazar. Ya era demasiado pedir carona el domingo, cuanto más dinero en un lunes. Pero Sebastiana cerró mi mano en torno a los billetes con una firmeza sorprendente para alguien con manos tan arrugadas. «Un día tú ayudarás a otra que esté pasando por lo mismo», dijo simplemente. Así es como sobrevivimos en este mundo. El abrazo que intercambiamos fue breve pero intenso, cargado de una solidaridad que trascendía palabras. Agarré a Marina por la mano y corrimos hacia la parada del camión, el corazón acelerado con miedo y esperanza, en partes iguales. El viaje en camión hasta el centro fue un borrón de ansiedad. Cada parada parecía durar una eternidad. Cada nuevo pasajero que subía podría ser alguien enviado por Joaquín para seguirnos. El conductor nos miró con curiosidad cuando subimos, yo con el rostro marcado por la violencia, Marina agarrada a mi mano como si su vida dependiera de ello. Lo que pensó, nunca lo sabré. Tal vez había visto muchas como nosotras a lo largo de los años, huyendo de hogares que ya no eran seguros. La dirección que la hermana de Zulema había proporcionado era de una casa sencilla en la parte vieja del centro de Veracruz, en una de esas calles estrechas de piedra que guardan la historia de la ciudad colonial. Nos detuvimos frente al número indicado, vacilantes, reuniendo valor para tocar a la puerta. Fue Marina quien finalmente dio el paso adelante, tocando 3 veces con los nudillos en la madera desgastada. Segundos después, la puerta se abrió revelando a una mujer de mediana edad con los mismos ojos bondadosos de Zulema, pero un rostro más marcado por la vida. «¿Juanita?», preguntó, mirando directamente a mi moretón sin mostrar conmoción ni lástima. Cuando asentí, simplemente abrió más la puerta. «Pasen, están seguras ahora». «Seguras». Una palabra que no escuchaba desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado su significado. Segura significaba no tener que mirar constantemente por encima del hombro. Significaba no temblar al oír pasos acercándose. Significaba respirar sin miedo. La casa era pequeña pero acogedora, el olor a café recién hecho y pan casero llenando el aire. Una niña de unos 8 años jugaba en el patio trasero, visible a través de la puerta de la cocina. Un gato negro dormía estirado sobre una silla, totalmente a gusto. «Soy Dulce», se presentó la mujer, indicándonos la mesa de la cocina para sentarnos. Zulema me llamó anoche después de que salieron de la reunión. Dijo que había conocido a una mujer que necesitaba ayuda, que pensaba que volverías a buscarla. Te estábamos esperando. Las lágrimas vinieron nuevamente, esta vez de puro alivio. La idea de que alguien estaba esperándome
preparada para ayudarme aún sin conocerme bien, era casi incomprensible después de años viviendo aislada, creyendo que estaba sola en el mundo. Dulce sirvió café para mí, leche con chocolate para Marina, y se sentó con nosotras en la mesa. Su mirada era directa, sin juicio. Mi marido era igual, dijo simplemente, arremangándose el vestido para mostrar una cicatriz larga en el antebrazo. Esto fue de cuando me rompió una botella en la cabeza. La última vez, antes de que agarrara a mis hijas y saliera de casa en medio de la noche. Miré la cicatriz, después a la niña jugando en el patio, y pregunté, ¿Cómo lo lograste? Dulce sonrió, una sonrisa que no tenía alegría, solo determinación. Un día a la vez. No voy a mentir y decir que fue fácil. No lo fue, pero fue posible. Y eso es lo que necesitas saber ahora, Juanita. Es posible, difícil, aterrador, incierto, pero posible. En los días que siguieron, me sumergí en las profundidades de la desesperación como nunca antes. La casa de Dulce era segura, pero sabía que no podíamos quedarnos allí para siempre. Joaquín no era hombre de rendirse fácilmente. Cuando se diera cuenta de que habíamos huido, pondría la ciudad entera patas arriba para encontrarnos. La noticia llegó a la mañana siguiente, traída por Zulema, que vino a visitar a su hermana con la excusa de traer pan fresco. Joaquín había vuelto del trabajo, encontrado la casa vacía y enloquecido. Rompió muebles, gritó a los vecinos, amenazó a quien se atreviera a habernos ayudado. Fue a la delegación a registrar nuestra desaparición, alegando que yo tenía problemas mentales, que no era seguro para Marina quedar bajo mis cuidados. La policía las está buscando, explicó Zulema, la voz baja para que Marina, jugando con la sobrina de Dulce en el patio, no escuchara. No como fugitivas, sino como personas desaparecidas que necesitan ser rescatadas. Mi estómago se hundió con esta información. Conocía demasiado bien la capacidad de Joaquín para manipular situaciones, para presentarse como víctima, para convencer a los demás de que era un marido preocupado por su esposa inestable. ¿Quién creería en mí, una mujer sin estudios, sin dinero, sin posición social, contra la palabra de un guardia de seguridad respetado en la comunidad? Fue el punto más bajo de mi vida, sentada en la cama prestada en la casa de Dulce, oyendo las risas de las niñas en el patio, sabiendo que en cualquier momento podríamos ser descubiertas y obligadas a volver a aquel infierno. Pensé en rendirme, en simplemente entregarme, aceptar mi destino. Sería más fácil, ¿no? Volver a la jaula conocida, a la violencia familiar, a la vida que, por mala que fuera, al menos sabía navegar. Pero entonces oía la risa de Marina allá afuera, un sonido raro, precioso, que casi había desaparecido en los últimos años en nuestra casa. Veía cómo florecía, apenas en esos pocos días de libertad, conversando animadamente con la hija de Dulce, ayudando en la cocina, durmiendo sin pesadillas por primera vez en meses, y sabía que no podía volver. No importaba cuán profundo fuera el pozo de desesperación en que me encontraba, no arrastraría a mi hija de vuelta a aquella vida. Ella merecía más. Las dos merecíamos más. Fue en aquel momento, en el fondo del pozo, que encontré el valor que me sostendría durante los próximos días, semanas, meses. Un valor nacido no de la esperanza, sino de la absoluta falta de alternativas. El valor de los desesperados, de los que no tienen nada más que perder. Necesitamos irnos, le dije a Dulce aquella noche, después de acostar a Marina. Lejos de Veracruz, a un lugar donde él no pueda encontrarnos. Dulce asintió, como si ya esperara esto. Tengo una prima en Ciudad de México. Puede recibirlas por un tiempo, hasta que consigas establecerte. No es ideal, pero es lo bastante lejos. Ciudad de México, otro estado, otra vida. La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Lejos de todo lo que conocía, pero también lejos de Joaquín. Un recomienzo completo. ¿Cómo llegaremos allá?, pregunté, la pregunta práctica escondiendo el torbellino de emociones que la idea provocaba. Dulce sonrió, una sonrisa conspiradora que iluminó su rostro cansado. Tengo un plan. No es perfecto, pero puede funcionar. Y así, en las profundidades de mi desesperación, una pequeña luz comenzó a brillar. Tenue, vacilante,
amenazada por vientos de todos lados. Pero aún así, una luz. La posibilidad de escapar, de libertad, de una vida que todavía no conseguía imaginar completamente, pero que sabía sería mejor que la que había dejado atrás. Aquella noche, por primera vez desde que huimos, dormí sin soñar con Joaquín. En vez de eso, soñé con el Zócalo de Ciudad de México, que nunca había visto, con un cielo abierto sin rejas ni límites, con un futuro incierto pero mío, completamente mío. Hay momentos en la vida que funcionan como puertas. Una vez que pasamos por ellas, no hay cómo volver atrás. La decisión de huir a Ciudad de México fue una de esas puertas. Del otro lado aguardaba un mundo desconocido, aterrador en su vastedad de posibilidades, pero infinitamente mejor que la prisión que dejaba atrás. El plan de Dulce era simple en teoría, complicado en la ejecución. Ella tenía un conocido que trabajaba con transporte de mercancías entre Veracruz y Ciudad de México. No exactamente un camionero regular, sino uno de esos hombres que viven en los márgenes de la legalidad, llevando y trayendo productos sin muchas preguntas. Por una cantidad que ella juntó entre amigas, él accedió a llevarnos junto con la carga. No va a ser cómodo, Dulce explicó, mientras preparábamos las pocas cosas que llevaríamos. Pero nadie las buscará en un camión de mercancías, y él conoce rutas alternativas que evitan los principales puestos de fiscalización. La idea de viajar escondida en un camión con Marina me provocaba escalofríos, pero la alternativa, ser encontrada por Joaquín, era peor. Acepté el plan con la resignación de quien no tiene mejores opciones. La salida fue marcada para la madrugada del jueves, 3 días después de nuestra huida. Días que pasé en constante estado de alerta, saltando a cada ruido en la calle, imaginando a Joaquín o a la policía tocando a la puerta en cualquier momento. Dulce mantenía las ventanas cerradas, las cortinas corridas, no nos permitía salir ni siquiera al patio durante el día. Él está rondando el barrio, informó Zulema en una de sus visitas furtivas. Mostró su foto a los comerciantes, ofreció recompensa a quien dé información. Está diciendo a todos que tuviste un colapso nervioso, que no estás en condiciones de cuidar a la niña. La rabia que sentí al oír esto fue como fuego en las venas, una sensación casi olvidada después de años de miedo constante. La rabia era un lujo que no podía permitirme en la casa de Joaquín, donde cualquier emoción fuerte podía desencadenar violencia. Ahora, lejos de él, dejé que la rabia fluyera, alimentando la determinación de escapar para siempre. En la noche anterior al viaje, después de acostar a Marina con promesas de una aventura emocionante por la mañana, me senté con Dulce en la pequeña cocina de la casa. El silencio entre nosotras era cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre mujeres que comparten experiencias demasiado profundas para ser expresadas en palabras. ¿Tienes miedo?, finalmente preguntó, sirviendo un café fuerte que bebíamos sin azúcar. Los lujos eran escasos en aquellos días. Más de lo que puedo decir, admití, mirando el líquido oscuro en la taza. No de Joaquín, ya no. Tengo miedo de fallar, de no conseguir cuidar a Marina sola, de acabar en la calle o, peor, de ser obligadas a volver. Dulce cubrió mi mano con la suya, los callos en nuestros dedos encontrándose como viejos conocidos. El miedo no desaparece, dijo con la sabiduría de quien ya había recorrido aquel camino. Solo cambia de forma. Pero con el tiempo, aprendes a transformarlo en combustible, en vez de dejarlo ser un obstáculo. Sus palabras resonaron en mi mente el resto de la noche, mientras arreglaba y volvía a arreglar la pequeña bolsa con nuestras ropas, los documentos cuidadosamente escondidos en un bolsillo interno, los pocos recuerdos que conseguí traer en la huida apresurada, una foto de Marina bebé, el pequeño crucifijo que había sido de mi madre, un listón para el cabello que mi hija adoraba. A las 3 de la mañana, el ruido discreto de un motor en la calle anunció la llegada de nuestro transporte. Desperté a Marina con cuidado. La ayudé a vestirse en la oscuridad, susurrando palabras de aliento que esperaba sonaran más confiadas de lo que me sentía. Vamos a una aventura, hija, a una ciudad nueva donde hay muchas cosas por ver y podremos comenzar todo de nuevo. Sus ojos soñolientos se agrandaron en la oscuridad, mezclando la emoción infantil con un entendimiento que iba más allá de sus años. Papá no nos encontrará allá, ¿verdad? No, prometí, intentando creer en eso con todas mis fuerzas.
Allá seremos solo nosotras dos. El camión era viejo, con la pintura descascarada y un fuerte olor a diésel. El conductor, un hombre de mediana edad llamado Toño, apenas nos miró cuando Dulce nos presentó. Cuanto menos supiera sobre nosotras, menos tendría que contar si alguien le preguntaba. Atrás hay un espacio entre las cajas, indicó, abriendo la lona que cubría la carga. No es mucho, pero les alcanza para acomodarse. Hay una cobija y un garrafón de agua. No hagan ruido en las paradas, no salgan hasta que yo avise que es seguro. Abracé a Dulce con fuerza, las palabras de gratitud atoradas en la garganta. Ella simplemente asintió, entendiendo lo que no podía decir. Después ayudó a Marina a subir a la carga. Luego me extendió la mano para que yo hiciera lo mismo. Todo va a salir bien, fueron sus últimas palabras antes de que la lona fuera bajada, dejándonos en la oscuridad casi completa, solo con franjas finas de luz de la madrugada filtradas por los rasgones en la tela. El espacio entre las cajas era apretado, apenas alcanzaba para que las dos nos sentáramos. Abracé a Marina contra mí, sintiendo su pequeño cuerpo temblar levemente de frío o miedo, no sabía decir. Es como una cabaña secreta, susurré en su oído cuando el motor rugió más fuerte y el camión comenzó a moverse. Solo nosotras dos sabemos que estamos aquí. Ella asintió contra mi pecho, agarrándose a mi blusa como hacía cuando era muy pequeña. Por un momento, la enormidad de lo que estábamos haciendo me golpeó como una ola, dejando todo atrás, viajando clandestinas en un camión incómodo hacia una ciudad donde no conocíamos a nadie, sin dinero, sin planes concretos, solo la vaga promesa de un nuevo comienzo. El miedo intentó tragarme en aquel espacio oscuro y confinado, pero entonces recordé las palabras de Dulce. Transformar el miedo en combustible. Respiré hondo. Sostuve a Marina más cerca y dejé que el balanceo del camión en las malas carreteras nos arrullara en un sueño intranquilo. El viaje a Ciudad de México tomó casi 2 días. 2 días de calor sofocante bajo la lona, de sed constante racionando el garrafón de agua, de músculos doloridos por la imposibilidad de estirar las piernas completamente, de sobresaltos cada vez que el camión se detenía en alguna gasolinera o control policial. Toño solo nos permitía salir en paradas estratégicas, lejos de miradas curiosas, generalmente en medio de la noche en carreteras secundarias. 5 minutos para estirar las piernas, hacer necesidades detrás de algún arbusto, comer un pedazo de pan o galleta que nos pasaba sin ceremonia. Todo tranquilo hasta ahora, informó durante una de esas paradas en la frontera entre Veracruz y Puebla. Pero es mejor que sigan escondidas. Nunca se sabe. Marina soportó todo con una resiliencia que me sorprendía y me partía el corazón al mismo tiempo. Ninguna niña debería pasar por aquello, escondida como una fugitiva, con miedo de su propio padre. Pero ella no se quejaba, no lloraba, solo apretaba mi mano en los momentos de mayor tensión y sonreía valientemente cuando intentaba distraerla con historias susurradas o juegos silenciosos. Finalmente, en la madrugada del segundo día, sentí que el camión reducía la velocidad, daba varias vueltas y se detenía por completo. La lona fue levantada, dejando entrar el aire fresco de la noche y el olor inconfundible a humo y ciudad. Ciudad de México, anunció Toño, ayudándonos a bajar de la carga con piernas entumecidas y cuerpos adoloridos. Aquí es lo más lejos que puedo llevarlas. Estábamos en una especie de depósito en las afueras de la ciudad, lejos de las áreas más concurridas. El conductor nos indicó una calle cercana donde podríamos tomar un camión hacia la dirección de la prima de Dulce. Buena suerte, dijo simplemente antes de volver a la cabina del camión y partir sin mirar atrás. Ahí estábamos, Marina y yo, solas en una ciudad desconocida a las 4 de la mañana, con solo la dirección garabateada en un papel y algunos billetes arrugados que Dulce había conseguido para nosotras. El miedo volvió con toda su fuerza, acompañado ahora de una sensación de vértigo ante lo desconocido. ¿Y ahora, mamá?, Marina preguntó, frotándose los ojos cansados, la carita sucia del polvo del camino. Ahora seguimos adelante, respondí, acomodando la bolsa en el hombro y tomando su mano. Un paso a la vez. Encontramos la parada de camión,
Esperamos casi 2 horas por el 1 de la mañana. Preguntamos al conductor soñoliento la mejor forma de llegar a nuestro destino. Cuando finalmente bajamos en la colonia indicada, Narvarte, un área sencilla pero decente de la ciudad, el sol ya estaba alto en el cielo, iluminando los edificios que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La prima de Dulce, doña Raimunda, era una mujer corpulenta de unos 60 años, con un rostro severo que se suavizó al vernos paradas en su puerta, exhaustas y asustadas. Dulce me llamó avisando que vendrían, dijo, abriendo más la puerta. Pasen, deben estar muertas de cansancio. La casa era pequeña pero limpia, con el olor reconfortante a café y el ruido de una televisión encendida al fondo. Un perro viejo levantó la cabeza cuando entramos, nos examinó con ojos nublados por la edad y volvió a dormir, aparentemente aceptándonos como parte de la casa. Pueden quedarse en el cuartito de atrás, Raimunda indicó, llevándonos a través de la sala y cocina hasta un pequeño cuarto que claramente servía como depósito, pero había sido parcialmente limpiado para recibirnos. No es mucho, pero les sirve para descansar mientras deciden qué hacer. El colchón en el suelo, cubierto con sábanas limpias, parecía el más lujoso de los hoteles después de 2 noches en la carga del camión. Marina se durmió tan pronto como se acostó, el cansancio finalmente venciendo la adrenalina que la había mantenido alerta durante el viaje. Me quedé despierta un poco más, observando el techo descascarado, escuchando los sonidos desconocidos de esta nueva ciudad, el ladrido distante de perros, el ruido de niños jugando en la calle, la radio del vecino tocando música norteña. Estábamos a más de 400 kilómetros de Veracruz, de Joaquín, de la vida que conocíamos. La distancia parecía al mismo tiempo inmensa e insuficiente. Me va a encontrar, pensé, el miedo todavía presente como una sombra terca. Él siempre dice que si me escapo, me va a encontrar aunque sea en el fin del mundo. Pero entonces, mirando a Marina durmiendo pacíficamente a mi lado, algo cambió dentro de mí, un clic casi audible, como una llave girando en una cerradura. No, él no nos encontraría, porque yo no lo permitiría, porque la mujer que huyó de Veracruz ya no era la misma que vivió años aceptando abusos, creyendo que no había escapatoria. El miedo todavía estaba ahí, pero ahora había algo más fuerte creciendo a su lado, una determinación feroz de proteger a mi hija, de construir una vida nueva, de nunca más ser víctima. El miedo se estaba transformando en coraje. Los primeros meses en Ciudad de México fueron duros. No voy a mentir. Raimunda era generosa a su manera rústica, dándonos refugio y comida, pero dejó claro desde el principio que no podríamos quedarnos indefinidamente. Tengo mi propia vida, mis propios problemas, explicó sin rodeos. Pueden quedarse hasta que encuentren algo, pero necesitan arreglárselas pronto. Comencé a buscar trabajo inmediatamente. Sin estudios, sin referencias, con miedo de usar mis documentos verdaderos y ser rastreada por Joaquín, las opciones eran limitadas. Acepté lo primero que apareció. Limpieza en casas de familia, algunas horas por semana, pago al momento, sin preguntas. El trabajo era agotador. Las manos pronto se pusieron ásperas por los productos químicos. La espalda dolía constantemente. Pero cada moneda que juntaba, cada billete arrugado que escondía en un agujero en el colchón, algunos hábitos nunca cambian, representaba un paso más lejos de la dependencia, un ladrillo en la construcción de nuestra nueva vida. Marina comenzó a asistir a la escuela local. Al principio estaba reticente, con miedo de hacer amigos, de apegarse a un lugar que tal vez tendríamos que dejar a toda prisa. Pero pronto, la curiosidad natural de la infancia superó el trauma y empezó a traer a casa historias de compañeros, de maestros, de un mundo que giraba sin la sombra constante del miedo. 3 meses después de nuestra llegada, ya había juntado lo suficiente para alquilar un cuartito en una vecindad no muy lejos de la casa de Raimunda. Era minúsculo, apenas espacio para una cama que compartíamos, una estufa de 2 hornillas, un armario improvisado con cajas. El baño era compartido con otras 3 familias, pero era nuestro, el primer espacio que podíamos llamar nuestro, sin la presencia opresiva de Joaquín. El día que nos mudamos, Marina corrió por el cuartito examinando cada rincón como si fuera un palacio. «Mira, mamá, tiene una ventana que da para ver el cielo», exclamó,
señalando la pequeña abertura en la pared que apenas merecía ser llamada ventana. Me senté en el borde de la cama, nuestro único mueble de verdad comprado de segunda mano, y lloré. No de tristeza, no de miedo, sino de una emoción que no podía nombrar. Alivio, tal vez, o el comienzo vacilante de algo que se parecía a la felicidad. Fue en aquel cuartito donde realmente comenzamos a reconstruirnos, a crear rutinas que no eran dictadas por el humor de Joaquín, a hacer planes que no necesitaban ser escondidos, a soñar con un futuro que parecía cada vez más posible. Pero el miedo no desaparece de un día para otro, no después de años viviendo bajo su dominio. Todavía saltaba a cada golpe en la puerta, todavía miraba por encima del hombro en las calles, todavía me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, imaginando a Joaquín parado junto a la cama. Fue Marina quien me ayudó a transformar ese miedo residual en fuerza. Su capacidad de adaptación, su alegría redescubierta, su entusiasmo con cada pequeña conquista, un libro nuevo prestado de la escuela, una amiga invitándola a jugar, un elogio de la maestra, me recordaban diariamente por qué había arriesgado todo. «Usted es la persona más valiente que conozco, mamá», me dijo una noche, mientras cenábamos un frijol con arroz simple, sentadas en la cama que servía también de sofá y mesa. «Más valiente que la mujer maravillosa». Me reí de la comparación infantil, pero sus palabras tocaron algo profundo. ¿Sería realmente valiente? Nunca había pensado en mí misma en esos términos. Había hecho lo que necesitaba hacer, lo que cualquier madre haría para proteger a su hija. Pero tal vez esa fuera la verdadera definición de valor, no la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. El año 1988 trajo cambios para México y para nosotras. En el país, las promesas de un nuevo gobierno incluían mayor atención a los derechos de las mujeres. Para mí y Marina, vino la primera sensación real de seguridad. Conseguí un trabajo mejor en una pequeña posada cerca del centro, limpiando habitaciones, ayudando en la cocina, eventualmente aprendiendo a recibir huéspedes. El sueldo todavía era pequeño, pero regular, con prestaciones. Usaba un nombre diferente, claro. Todavía no confiaba en que Joaquín hubiera desistido de encontrarnos. La dueña de la posada, doña Celestina, una española que vino a México siendo joven y se quedó, se convirtió no solo en mi jefa, sino en mi mentora. Veía mi potencial más allá de las tareas simples que me asignaba inicialmente. Me enseñaba palabras en inglés para ayudar a los turistas extranjeros, me animaba a aprender las operaciones del negocio. «Tienes buena cabeza», decía en su acento característico. «Solo te faltó oportunidad en la vida». Con el nuevo empleo conseguimos mudarnos a un apartamento pequeño pero decente, con 2 recámaras minúsculas. Por primera vez desde la huida, Marina tenía su propio espacio. Compré muebles poco a poco, piezas sencillas de segunda mano que restauraba en las horas libres, pintando, lijando, transformando lo que otros descartaban en tesoros para nosotras. Fue en ese período que el miedo finalmente comenzó a perder fuerza. No desapareció completamente. Incluso hoy, tantos años después, a veces me despierto sobresaltada por una pesadilla donde Joaquín me encuentra, pero dejó de ser la fuerza dominante en mi vida. En su lugar, crecía algo nuevo, confianza en mis capacidades, en mis decisiones, en el futuro que construía día a día con mis propias manos. Más de un año había pasado desde nuestra huida cuando recibí una llamada telefónica que me heló la sangre. Era Dulce, llamando desde un teléfono público en Veracruz, la voz tensa y apresurada. «Él descubrió a dónde fueron», dijo sin preámbulos. «Alguien del camión habló, o tal vez alguien me vio preparando el viaje. Está yendo para Ciudad de México». El pánico familiar intentó reinstalarse, la vieja sensación de tener el estómago cayendo en un pozo sin fondo. Pero algo diferente ocurrió. En vez de paralizarme, el miedo se transformó instantáneamente en acción. Llamé a doña Celestina. Expliqué la situación de la forma más breve posible. No necesité contar todos los detalles. Ella era una mujer experimentada. Había visto lo suficiente de la vida para entender lo que no fue dicho. «Ven a mi casa con la niña», ordenó sin vacilar. «Tengo un amigo en la policía. Vamos a resolver esto». Aquella noche, sentada en la sala confortable de doña Celestina,
Conté mi historia completa por primera vez. Los años de abuso, la huida desesperada, la reconstrucción lenta y dolorosa en Ciudad de México. El amigo policía, un hombre serio de mediana edad llamado Sargento Ibarra, escuchó todo en silencio, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Cuando terminé, esperaba incredulidad, tal vez hasta la sugerencia de que debería volver con mi marido y resolver las cosas como gente civilizada. Era lo que la sociedad de la época frecuentemente decía a las mujeres en mi situación. En vez de eso, el sargento cerró la libreta, me miró directamente a los ojos y dijo: «Señora, vamos a garantizar que él no se acerque a usted ni a su hija. La ley ha cambiado. Ustedes tienen derechos ahora». Derechos. La palabra parecía extraña, casi incomprensible después de toda una vida siendo tratada como propiedad. Derecho a vivir sin miedo. Derecho a decir no. Derecho a existir como persona completa, no como extensión de un hombre. En los días siguientes, con la ayuda de doña Celestina y del sargento Ibarra, registré una denuncia contra Joaquín. Conseguí una orden de restricción. Puse en papel toda la historia de abusos que había guardado dentro de mí durante tanto tiempo. «Él puede llegar a la ciudad en cualquier momento», explicó el sargento. «Pero en cuanto pise aquí, lo sabré, y no se acercará a ustedes». Aquella noche, acostada al lado de Marina, que dormía sin saber del peligro que se acercaba, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. El miedo todavía estaba ahí, claro. Sería tonta en negarlo, pero ya no era el miedo paralizante, aplastante, que me hacía pequeña e impotente. Era un miedo que conocía bien, que miraba a los ojos y decía: «No hoy, no esta vez, nunca más». El miedo se había transformado completamente en coraje. Dicen que la verdadera medida de una persona no está en nunca caer, sino en cuántas veces consigue levantarse. Si eso es verdad, entonces creo que me convertí en una especialista en levantarme, cada vez más fuerte, cada vez más determinada, cada vez más yo misma. Joaquín llegó a Ciudad de México un martes de sol abrasador, típico de aquella ciudad en los meses de primavera. Lo supe porque el sargento Ibarra me telefoneó en la posada, la voz calma pero firme. «Él está aquí, pero no se preocupe, lo estamos vigilando». Confieso que temblé al colgar el teléfono. Saber que él respiraba el mismo aire, caminaba por las mismas calles, estaba a apenas algunos kilómetros de distancia, era como sentir la sombra de una pesadilla que se negaba a desaparecer completamente. Pero ya no era la misma mujer asustada que había huido escondida en un camión. Ahora tenía documentos oficiales protegiéndome, autoridades de mi lado, una red de apoyo, doña Celestina, el sargento, vecinos y colegas que, aun sin conocer toda mi historia, habían percibido lo suficiente para convertirse en protectores silenciosos míos y de Marina. El primer intento de Joaquín de acercarse fue 3 días después de su llegada. Apareció en la escuela de Marina, presentándose como el padre que buscaba a la hija secuestrada por la madre desequilibrada. Por suerte, yo había conversado con la directora semanas antes, cuando los primeros rumores de la búsqueda de Joaquín llegaron a mis oídos. Ella no solo negó conocer a cualquier niña con el nombre y descripción proporcionados, sino que discretamente llamó a la policía mientras un empleado lo mantenía distraído en la entrada. Cuando el sargento Ibarra llegó, Joaquín ya se había ido, probablemente desconfiado de la demora, pero fue suficiente para confirmar que no desistiría fácilmente. «Necesitamos ser más cautelosos», me dijo el sargento aquella noche, sentados en la pequeña sala de nuestro apartamento mientras Marina dormía en su cuarto. «Parece determinado. Durante 2 semanas viví en un estado constante de alerta. Cambiamos las rutinas, diferentes caminos hacia la escuela, horarios alterados en el trabajo, siempre acompañadas por alguien en las idas y venidas. Marina percibió que algo estaba mal, claro. Los niños sienten el miedo de los adultos, como los animales sienten la aproximación de la tormenta. «¿Es papá, verdad?», preguntó una noche mientras preparábamos juntas un guisado simple para la cena. Nos encontró. No vi sentido en mentir. Ella tenía edad suficiente para entender. Había vivido lo suficiente para tener derecho a la verdad. «Sí, hija, pero estamos protegidas ahora. Tenemos gente ayudándonos». Sus ojos,
tan parecidos a los míos, me estudiaron con una intensidad que ninguna niña debería tener. No voy a dejar que te lastime de nuevo, dijo con una convicción feroz que me partió el corazón y lo llenó de orgullo al mismo tiempo. Nunca más. La confrontación que tanto temía ocurrió una mañana de sábado, casi 3 semanas después de la llegada de Joaquín a Ciudad de México. Yo estaba en el mercado del barrio comprando frutas y verduras para la semana. Marina a mi lado cargando la bolsa de papas que acabábamos de adquirir. Un momento cotidiano, común, que de repente se congeló cuando oí aquella voz, la voz que poblaba mis pesadillas. Finalmente te encontré, Juanita. Me volteé lentamente, el corazón acelerado, pero las manos firmes empujando a Marina detrás de mí en un gesto instintivo de protección. Ahí estaba él, a pocos metros de distancia, más delgado de lo que recordaba, con ojeras profundas y una barba que nunca le había visto antes. Joaquín siempre había sido obsesivo con la apariencia, pero los ojos verdes eran los mismos, aquellos ojos que un día me parecieron hermosos y después se volvieron la ventana a un infierno privado. ¿Qué quieres?, pregunté, sorprendida con la firmeza de mi propia voz. «¿Qué pregunta tan estúpida?», se rió, un sonido sin humor. «Quiero a mi familia de vuelta, quiero a mi hija, quiero a mi mujer». «Tu familia, tu hija, tu mujer». Siempre los pronombres posesivos, siempre el lenguaje de la propiedad. «No somos tuyas», respondí, sintiendo a Marina agarrar mi blusa detrás de mí. «Nunca más». El rostro de él se contorsionó en una expresión que conocía demasiado bien. Aquella transformación aterradora del hombre, aparentemente normal, al monstruo que vivía bajo la piel. Por un instante de puro terror, pensé que avanzaría contra nosotras allí mismo, en medio del mercado lleno. Pero entonces me di cuenta de algo. Las personas a nuestro alrededor habían dejado lo que estaban haciendo. Vendedores, clientes, todos observando la escena con expresiones que iban de la curiosidad a la preocupación. Ya no estábamos solas dentro de las 4 paredes de nuestra casa en Veracruz. Ya no era solo mi palabra contra la suya. «Sería mejor que conversáramos en privado», dijo Joaquín, intentando suavizar el tono, asumiendo aquella postura de marido preocupado que usaba tan bien en público. «Ven conmigo, Juanita. Vamos a resolver esto como adultos». «No hay nada que resolver», respondí, dando un paso atrás, todavía protegiendo a Marina. «Se acabó, Joaquín. Tenemos una orden de restricción contra ti. No puedes acercarte a nosotras». Mencioné la orden de restricción a propósito, en voz lo suficientemente alta para que los espectadores curiosos oyeran. Vi el reconocimiento en los ojos de una señora cercana, el gesto de comprensión de un vendedor corpulento que comenzó a acercarse discretamente. «¿Orden de restricción?». Joaquín prácticamente escupió las palabras, la máscara de civilidad resbalando. «Basada en mentiras tuyas. Siempre fuiste inestable, siempre inventando historias». Sentí a Marina temblar detrás de mí, pero también sentí algo inesperado. Ella dio un paso al lado, haciéndose parcialmente visible. «Tú golpeabas a mi mamá», dijo con voz pequeña pero clara. «Yo vi muchas veces». Joaquín palideció. Una cosa era acusar a la esposa de mentir. Otra, completamente diferente, era enfrentar el testimonio de la propia hija frente a decenas de extraños. «Marina», comenzó, extendiendo la mano hacia ella. «Hijita, tú no entiendes». Ella retrocedió, aferrándose más fuerte a mi blusa. «No soy tu hijita. No quiero verte nunca más». Fueron las palabras más crueles que podrían ser dichas a un hombre como Joaquín, cuya identidad entera estaba construida sobre el control que ejercía sobre su familia. Vi algo romperse en sus ojos. No arrepentimiento, no amor herido, sino rabia pura. Aquella rabia familiar que precedía sus peores momentos de violencia. «Tú la volviste contra mí», rugió, dando un paso en nuestra dirección. «Envenenaste la cabeza de mi propia hija». Fue cuando sentí una presencia sólida a mi lado. El vendedor corpulento que vendía pescado en el puesto vecino al de frutas. «¿Algún problema aquí, doña Juanita?», preguntó, los brazos cruzados sobre el pecho ancho, los ojos fijos en Joaquín. No era el único. Percibí que otras personas se habían acercado, formando una especie de barrera humana entre nosotras y Joaquín. Personas que me conocían de los meses haciendo compras allí, que veían a Marina crecer,
que intercambiaban sonrisas y conversaciones casuales conmigo, personas que tal vez no supieran mi historia completa, pero reconocían el miedo en los ojos de una mujer, la postura amenazadora de un hombre a punto de volverse violento. «Este hombre no puede acercarse a nosotras», expliqué, la voz más firme ahora. «Tiene una orden judicial». Alguien murmuró que la policía ya había sido llamada. Otra persona comentó que conocía al delegado del barrio. Una tercera ofreció llevarnos a su casa hasta que todo se resolviera. Vi la comprensión lenta en los ojos de Joaquín. Él ya no estaba en Veracruz, donde las personas bajaban los ojos ante la violencia doméstica, donde los vecinos fingían no oír gritos a través de paredes delgadas, donde, en pleito de marido y mujer, nadie debe meterse, era ley no escrita. Estaba en un lugar donde era simplemente un hombre violento más, sin el respeto que su empleo y posición le garantizaban, sin el miedo que inspiraba en quienes lo conocían. Cuando la patrulla de policía llegó minutos después, Joaquín ya había retrocedido, no sin antes lanzar una última mirada que prometía que aquello no terminaría ahí. Pero por primera vez no temblé ante aquella amenaza silenciosa. Tenía algo que nunca había tenido antes. Una comunidad a mi alrededor, personas dispuestas a testificar, a intervenir, a importarles. Joaquín fue llevado para dar declaraciones. La orden de restricción fue reforzada. Nuevas medidas de protección fueron implementadas. Él todavía intentó algunas veces más contactarnos. Cartas amenazadoras enviadas a la posada, un intento frustrado de abordarme a la salida del trabajo, llamadas telefónicas en medio de la noche. Pero cada intento encontraba una barrera más sólida que la anterior. La policía, alertada por el sargento Ibarra, lo detuvo por violar la orden de restricción. Doña Celestina contrató un guardia para la posada. Los vecinos comenzaron a acompañarnos en las idas y venidas, y yo dejaba de ser la víctima asustada que él había conocido para volverme la mujer determinada que estaba aprendiendo a ser. La última noticia que tuve de Joaquín fue aproximadamente 6 meses después de ese enfrentamiento en el mercado. El sargento Ibarra me informó que había sido arrestado por agredir a un hombre en una cantina. Aparentemente, el alcohol y la frustración de no poder recuperarnos habían resultado en una explosión violenta que dejó a la víctima hospitalizada. «Le dieron 3 años», dijo el sargento. «Cuando salga, dudo que venga tras ustedes nuevamente. Hombres como él suelen buscar blancos más fáciles». Blancos más fáciles. La frase se quedó conmigo por mucho tiempo. Un recordatorio doloroso de cuántas otras mujeres estarían viviendo el infierno del que había logrado escapar, pero también fue un catalizador para la siguiente fase de mi vida. Con Joaquín en prisión y la amenaza temporalmente alejada, finalmente pude respirar más libremente, planear más allá de la supervivencia inmediata. Marina se estaba adaptando bien a la escuela, había hecho amigos, estaba lentamente dejando atrás los traumas de los años en Veracruz. Yo progresaba en el trabajo en la posada, ahora no solo limpiando habitaciones, sino ayudando en la recepción, aprendiendo el funcionamiento del negocio, incluso practicando algunas palabras de inglés con los turistas extranjeros que comenzaban a descubrir Ciudad de México. Fue doña Celestina quien primero plantó la semilla que cambiaría mi vida una vez más. «Juanita, tienes facilidad con la gente», comentó un día después de observarme calmar a una pareja de huéspedes mayores que estaba frustrada con un problema en la tubería de la habitación. «Sabes escuchar, sabes entender lo que necesitan aunque no consigan explicarlo bien». Agradecí el elogio sin entender a dónde quería llegar. «¿Sabías que hay un curso para terminar los estudios aquí cerca, por la noche, para adultos que no completaron la educación básica? Creo que deberías considerarlo». Parecía absurdo a primera vista. Yo, a los 33 años, volviendo a la escuela, con un trabajo de tiempo completo, una hija que criar, tantas otras responsabilidades. Pero una vez plantada, la idea se negó a morir. Comencé la secundaria en 1990, asistiendo a clases 3 noches por semana después del trabajo. Marina, ahora con 14 años y cada vez más independiente, se quedaba con la hija de doña Celestina en las noches de clase. Las dos se habían vuelto amigas inseparables, casi hermanas.
Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Mi cerebro parecía oxidado después de tanto tiempo lejos de los estudios. Las noches eran demasiado cortas, divididas entre tareas, quehaceres domésticos y el poco descanso que conseguía. Muchas veces pensé en desistir, convencida de que me estaba engañando, que mujeres como yo no tenían una segunda oportunidad en la educación. Pero entonces recibía una buena nota en un trabajo, o entendía un concepto que parecía imposible, o simplemente sentía aquella ola de satisfacción al aprender algo nuevo y continuaba. Un día a la vez, una lección a la vez, una pequeña victoria a la vez. Completé la preparatoria en 1993, a los 36 años. La ceremonia de graduación fue sencilla, realizada en el patio de la escuela municipal que albergaba el programa de educación para adultos. Pero para mí, representaba un hito que pocos años antes habría parecido imposible. Marina estaba en la primera fila, aplaudiendo tan fuerte que sus manos quedaron rojas. A su lado, doña Celestina sonreía como una madre orgullosa. Amigos que había hecho a lo largo de los años, colegas de trabajo, vecinos, compañeros de estudio, todos reunidos para celebrar no solo mi logro educativo, sino el viaje mucho mayor que representaba. Fue allí, sosteniendo mi diploma con manos que todavía mostraban callos de años de trabajo duro, que tomé otra decisión que cambiaría mi vida. Continuaría estudiando. No sabía cómo ni cuándo, pero no me detendría allí. El cómo vino en forma de un programa de becas para mujeres en situación de vulnerabilidad, ofrecido por una organización no gubernamental en asociación con una universidad local. Doña Celestina vio el anuncio en el periódico, lo recortó y prácticamente me obligó a inscribirme. Lo peor que puede pasar es que digan que no, argumentó cuando intenté explicar que mujeres como yo no iban a la universidad. ¿Y qué? Ya has enfrentado cosas mucho peores que un rechazo. Tenía razón, por supuesto. Después de huir de un marido abusivo, reconstruir una vida desde cero en una ciudad extraña, criar a una hija sola mientras trabajaba y estudiaba, un simple no ya no parecía tan aterrador. Para mi sorpresa, la respuesta fue sí. En 1994, a los 37 años, inicié un curso de trabajo social, elegido no solo por ser una de las pocas opciones disponibles en el programa de becas, sino porque algo en aquella profesión resonaba profundamente conmigo. La idea de ayudar a personas a encontrar caminos para salir de situaciones que parecían imposibles. Los 4 años siguientes fueron una montaña rusa de desafíos y descubrimientos. Trabajaba en la posada durante el día, estudiaba por la noche, aprovechaba cada minuto libre para lecturas y trabajos. Marina, ahora adolescente, asumía cada vez más responsabilidades en casa, cocinando cuando yo llegaba tarde, cuidando de su propia rutina escolar con una madurez que a veces me hacía sentir culpable por todo lo que había sido forzada a enfrentar tan joven. «No te preocupes tanto, mamá», me dijo una noche cuando me encontró llorando de agotamiento sobre un trabajo que parecía imposible de terminar a tiempo. «Estoy orgullosa de ti. Siempre quise ser como tú cuando creciera». «¿Como yo?», pregunté sorprendida. «¿Por qué?». «Porque nunca te rindes», respondió simplemente. «No importa lo difícil que sea, siempre encuentras un camino». Sus palabras fueron el combustible que me mantuvo siguiendo adelante en los momentos más difíciles. Y hubo muchos. Profesores que dudaban de mi capacidad por la edad o por el acento veracruzano que nunca perdí completamente. Compañeros jóvenes que no entendían mis referencias o experiencias de vida. La constante batalla contra el cansancio y la inseguridad. Pero también hubo alegrías profundas. El descubrimiento de que mi experiencia de vida era valiosa en discusiones sobre políticas sociales, amistades con personas que nunca habría conocido en mi vida anterior, el placer puro de aprender, de expandir horizontes, de entender mejor el mundo a mi alrededor, y principalmente la sensación creciente de propósito. Cada curso sobre violencia doméstica, cada conferencia sobre derechos de las mujeres, cada práctica en centros de apoyo a víctimas me hacía pensar, es para esto que sobreviví, para ayudar a otras a sobrevivir también. Me gradué en trabajo social en 1998, a los 41 años. Marina, entonces con 22,
estaba comenzando su propia jornada universitaria en pedagogía, la primera generación de nuestra familia en tener acceso a la educación superior desde el inicio, sin los desvíos y obstáculos que enfrenté. El día de mi graduación, mientras esperaba en la fila para recibir el diploma, miré hacia el público y vi no solo a Marina y doña Celestina, sino a una pequeña multitud de rostros conocidos, mujeres que había conocido durante las prácticas, que tenían historias parecidas a la mía. Colegas de la posada que habían cubierto mis turnos cuando necesitaba estudiar para exámenes importantes, vecinos que habían cuidado de Marina en emergencias, el sargento Ibarra, ahora ascendido a teniente, que continuaba siendo un amigo y protector, incluso años después de que la amenaza de Joaquín hubiera desaparecido en el horizonte. Fue cuando me di cuenta de que había construido mucho más que una nueva vida en Ciudad de México. Había construido una comunidad, una red de apoyo mutuo, un lugar donde pertenecía verdaderamente, no por miedo u obligación, sino por elección y conexión genuina. Mi carrera profesional comenzó en el mismo centro de apoyo, donde había hecho la práctica en el último año de la universidad. Una organización no gubernamental que ofrecía refugio temporal, asistencia jurídica y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica. El sueldo era mínimo, las condiciones de trabajo lejos de lo ideal, los desafíos diarios a veces abrumadores. Pero cada mujer que conseguía ayudar a salir de una relación abusiva, cada niño que veíamos florecer lejos del ambiente de violencia, cada pequeña victoria contra un sistema que todavía favorecía a los agresores, todo valía la pena. Con el tiempo, fui asumiendo más responsabilidades, desarrollando programas específicos basados en mi propia experiencia. Uno de los más exitosos fue un curso de capacitación profesional para mujeres que, como yo, años antes, necesitaban reconstruir la vida desde cero, sin educación formal, sin experiencia de trabajo reconocida, muchas veces sin documentos o referencias. Si yo pude, tú también puedes. Decía a cada nuevo grupo de mujeres de ojos asustados y cuerpos marcados por cicatrices visibles e invisibles. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Los años fueron pasando, cada uno trayendo nuevas conquistas, nuevos desafíos, nuevas alegrías y tristezas, como es la vida de cualquier persona. Marina se graduó, comenzó a trabajar como maestra, se enamoró de un colega de profesión, un joven amable y respetuoso que era lo opuesto a todo lo que Joaquín representaba. Cuando me contó que iban a casarse, mi corazón se llenó de una alegría que no sabía que era posible sentir. ¿Estás segura, hija?, pregunté, no porque dudara del amor de ellos, sino porque conocía los peligros escondidos tras puertas cerradas. Estoy segura, mamá, respondió, sosteniendo mis manos. ¿Y sabes por qué? Porque tú me enseñaste a reconocer el amor verdadero, a nunca confundir amor con control, cariño con posesión. Tú me enseñaste que merezco respeto, que tengo valor por mí misma, no como propiedad de alguien. Sus palabras fueron la mayor recompensa que podría imaginar por todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los momentos de duda y miedo. Mi hija sería diferente. Tendría opciones que no tuve, libertades que me fueron negadas, oportunidades que solo pude soñar. La boda de ellos fue sencilla pero alegre, realizada en el Parque Chapultepec al atardecer. Mientras observaba a Marina bailando con su esposo, riendo de algo que él susurró en su oído, sentí una paz profunda instalándose dentro de mí. El ciclo había sido roto. La herencia de violencia que amenazaba pasar de una generación a otra había sido interrumpida. Los años continuaron pasando. Me convertí en abuela, primero de Lupita, una niñita con los mismos ojos determinados de su madre, después de Felipe, un niño gentil que adoraba los libros como su abuela. Vi mi trabajo en el centro de apoyo expandirse, recibir reconocimiento, inspirar iniciativas similares en otras ciudades. Continué estudiando, haciendo cursos de especialización, participando en conferencias donde, para mi sorpresa, era invitada como ponente, no solo como oyente. En 2010, a los 53 años, recibí una invitación que nunca habría imaginado posible: asumir la coordinación general del centro donde trabajaba hacía más de una década. La responsabilidad era enorme, los desafíos aún mayores.
pero acepté sin vacilación. Cada día en aquella posición era una oportunidad de moldear políticas, influir en decisiones, abrir puertas para otras mujeres que, como yo, necesitaban apenas una oportunidad para mostrar su fuerza. Hoy, mirando hacia atrás, a mis 68 años, desde la terraza de esta casa sencilla pero confortable en Veracruz, sí, volví a la ciudad donde todo comenzó, pero esta vez por elección, no por miedo. Veo una vida que tomó rumbos que jamás podría haber previsto en aquellos días oscuros bajo el control de Joaquín. Me jubilé oficialmente hace 5 años, pero continúo activa como consultora, conferencista y mentora informal para mujeres más jóvenes que siguen el camino que ayudé a abrir. Marina y su familia viven cerca. Mis nietos ya son adolescentes, creciendo en un mundo que, aunque todavía lejos de ser perfecto para las mujeres, ofrece protecciones y posibilidades que no existían en mi juventud. En cuanto a Joaquín, supe por casualidad, a través de una antigua conocida de Veracruz que encontré en una visita a la ciudad años atrás, que murió en 2005, solo, en un cuarto de pensión barata, el hígado destruido por el alcohol que siempre fue su compañero más fiel. No sentí alegría con la noticia, ni tristeza, apenas una extraña sensación de cierre, como cerrar un libro cuya historia ya no nos interesa. Si hay una lección que quisiera dejarles a ustedes que me están viendo, es esta. Nunca es demasiado tarde para recomenzar. Nunca se está completamente rota hasta el punto de no poder ser reconstruida. Nunca el miedo es tan grande que no pueda ser transformado en coraje. Somos como aquellas flores tercas que encuentran grietas en el concreto para crecer. El mundo puede intentar aplastarnos, enterrarnos, cubrirnos de oscuridad, pero si hay una mínima rendija de luz, un pequeño espacio para que las raíces se afirmen, floreceremos. Contra todas las probabilidades, a pesar de todos los obstáculos, floreceremos. Y ahora, mis queridos, antes de despedirme, quería pedirles un favorcito especial. Si esta historia tocó su corazón de alguna forma, dejen su like y suscríbanse al canal. Cada suscripción es un incentivo para que otras abuelitas como yo compartan sus experiencias, sus dolores y sus victorias. Gracias por escucharme hasta aquí. Que Dios bendiga el camino de cada uno de ustedes y que nunca les falte valor para transformar dolor en fuerza, miedo en acción y cicatrices en sabiduría.